Hola, bienvenidos a otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde pues arrancamos un nuevo curso con el Evangelio de Juan, con el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, el último de los cuatro Evangelios, que a diferencia de los tres Evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, pues Juan nos presenta una estructura diferente. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas nos presentan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente siguiendo los mismos temas, podremos decirlo así, siguiendo la misma cronología, y que por eso se han ganado el mote de evangelios sinópticos, evangelios que presentan los mismos tópicos en un orden muy similar. Pues el Evangelio de Juan rompe completamente ese molde, ¿no? Pero hay que decirlo, es un evangelio más íntimo, es un evangelio que de repente va a ser muy profundo, ¿no? Y bueno, pues es un evangelio que nos va a retar como cristianos y es un privilegio, es un gozo poder tener este curso del Evangelio de Juan. No porque yo sea el instructor, no, porque pues realmente lo que hace maravillosa la enseñanza bíblica es la palabra de Dios, ¿no? El que está aquí al frente, en realidad, pues es una mera referencia, es la palabra de Dios. Y vaya que estamos entrando al estudio de uno de los libros pues más impactantes. No es que los demás no lo sean, ¿no? Pero tenemos que entender que hay libros que gozan de cierta popularidad sobre otros, y tenemos que reconocer que el Evangelio de Juan es uno de los libros más estudiados y más populares y tiene su razón de ser. Entonces, si bien le parece, vamos a hacer una oración y vamos a arrancar con lo que sería nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por este curso, lo queremos poner en tus manos, pidiéndote encarecidamente, mi Señor, que nos guíes a través de este estudio, que no solamente nos puedas enriquecer en conocimiento acerca de este libro, de este maravilloso evangelio, sino que, Padre, sea tu Espíritu Santo atesorando en nuestros corazones aquellas enseñanzas que puedan transformar nuestras vidas para glorificar tu nombre. Te damos gracias por todo esto, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, pues como le decía, estamos aquí en el Evangelio de Juan, vamos a presentar el curso. Y bueno, pues nos estamos basando, como siempre, en los comentarios que publica Ediciones Las Américas. En este caso tengo aquí en mis manos, para que creáis, que es el comentario de Ediciones Las Américas que se dedica al estudio del Evangelio de Juan, con un autor que ya es conocido para quienes han seguido los cursos, para quienes hemos seguido estos cursos de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Alberto T. Platt es el autor de este comentario bíblico, para que creáis sobre el Evangelio de Juan, ¿no? Ya hemos estudiado, por ejemplo, con Alberto T. Platt, los cursos del Evangelio de Lucas, en dos, prácticamente en dos cursos de 12 sesiones cada uno. Y bueno, pues sabemos que Alberto T. Platt es garantía de que estamos en buenas manos para el estudio de este curso. Como siempre, mencionar que pues mucho de este material ya no se encuentra a la venta, ¿no? Por ahí todavía hay algunas librerías que llegan a tener en sus estanterías algunos ejemplares. Si usted tiene la suerte de verlo, de encontrarlo, no dude en adquirirlo, ¿no? Y también, puesto que ya mucho de este material no está a la venta, ya empiezan a circular versiones gratuitas en PDF en internet. Igual puede buscarlo y posiblemente lo encuentre. Tengo que hablar del autor, de Alberto T. Platt, que bueno, él colaboró como presidente emérito en CAM International, ¿no? Donde
Bueno, pues él también va a tener un doctorado. Alberto Tiplat va a obtener su doctorado del Seminario Teológico de Dallas. Y bueno, pues él llevará mayormente su ministerio en Guatemala, en Centroamérica. De hecho, será maestro en el CETECA, en este Seminario Teológico Centroamericano, ¿no? También trabajará o trabajó para el radio. Y bueno, pues fue posteriormente también presidente de CAM International. Entonces, pues obviamente estamos en las manos de una persona que domina el tema, que domina el ministerio, ¿no? Y que bueno, pues gracias a Dios contamos con esta obra. Cabe aclarar, esto es muy importante, que este será un curso diferente a los que hemos venido dando en la Escuela de Desarrollo Cristiano. El formato es diferente. ¿Por qué? Porque este curso, a diferencia de los que regularmente ofrecemos en la Escuela de Desarrollo Cristiano, pues es un curso que se dará en 13 sesiones. Nosotros tendremos 13 sesiones para este curso porque bueno, pues el contenido del Evangelio es complejo. El libro nos presenta 13 capítulos y bueno, pues nosotros tendremos 13 sesiones, una por cada capítulo del libro. Pero esto no significa que nos ajustamos al libro, ¿no? Porque bien pudimos haber ajustado el libro al curso y bien pudimos haber tomado por ahí 2 capítulos y haberlos metido en una sola sesión y continuar con nuestros formatos de 12 sesiones de los cursos de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Pero al revisar el contenido de estos capítulos, la verdad es que pues son capítulos extensos, ¿no? Y era imposible el juntar 2 capítulos en una sola sesión porque pues nos hubiera quedado una sesión muy precipitada. ¿A qué se debe esto? Si bien es cierto que el Evangelio de Juan pues es un evangelio corto, vamos a hacer la comparación con los otros autores. El evangelio más cortito lo encontramos en Marcos, con apenas 16 capítulos. Pero, por ejemplo, Mateo nos presenta 28 capítulos, Lucas nos presenta 24 capítulos y capítulos extensos. Juan nos presenta apenas 21 capítulos, ¿no? Algunos de ellos extensos, cabe hacer la aclaración, pero en realidad, en su conjunto, el Evangelio de Juan no es tan extenso. Pero lo que tiene el Evangelio de Juan es mucha profundidad teológica. Por lo tanto, es un evangelio que no se puede abordar de un solo vistazo. Y por eso es que decidimos mejor respetar las 13 sesiones para atender cada uno de los capítulos que nos comparte Alberto Tiplat en su comentario para que creáis. Entonces, pues entraremos de lleno a lo que sería el curso, dando esta introducción, donde muy a la manera de Alberto Tiplat, pues siempre cada sesión inicia con un versículo clave. Y creo que aquí tendríamos que hablar del versículo clave no solamente de la primera sesión, sino de todo el libro, ¿no? Aquí podemos encontrar el propósito del Evangelio de Juan, que va a servir también para que arranquemos esta primera sesión. Dice Juan capítulo 20, versículos 30 a 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, ojo con el término, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. De ahí extrae el nombre Alberto Tiplat para su comentario, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan nos presenta este evangelio que, como le decía, es un evangelio corto, pero es profundo, ¿no? Entonces, por favor, no se me espante, no quiere decir, híjole, hermano, yo no tengo mucha experiencia en la Biblia, me va a costar, mejor renuncio al curso. No, mire lo que se dice de este
evangelio, ¿no? Es una idea que rescata Alberto T. Platt que me encantó, porque dice que el evangelio de Juan es como un río profundo como para que un elefante nade, pero sencillo como para que una oveja se refresque. Y la verdad es que algo maravilloso que tiene este evangelio es que lo puede leer cualquier persona, tanto alguien que apenas va a comenzar su lectura bíblica y se dará por bien servido entendiendo el mensaje que pretende Dios, el mensaje de salvación, la buena nueva del evangelio, pero también se vuelve un platillo delicioso para todos aquellos que les encanta profundizar en la teología. Esto es algo maravilloso que tiene este evangelio, la verdad. Discúlpeme, yo estoy muy emocionado por estudiar este evangelio porque, sí, debo confesarlo, es de mis favoritos, ¿no? Es el primer libro de la Biblia que yo leí cuando comencé a leer la Biblia y la verdad es que, pues, me quedé enamorado, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de ustedes que han leído este libro saben de lo que estoy hablando. Bien, hay que entender que no es un repaso de los evangelios sinópticos, decíamos al principio, no sigue la historia cronológica del ministerio de Jesús como quizá lo hagan Mateo, Marcos y Lucas. Y debo decir que en realidad ellos no buscan hacer una biografía de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los cuatro evangelistas están buscando documentar la biografía del Señor Jesucristo, ¿no? Pero al menos Mateo, Marcos y Lucas sí van siguiendo como una línea cronológica, donde algunos de ellos narran el nacimiento de Jesús, después narran el bautismo de Jesús, después narran la tentación en el desierto y empiezan con el ministerio en Galilea, el ministerio en Judea, etcétera, ¿no? Juan no va a seguir esa línea cronológica. Lo que Juan va a hacer es que él va a seleccionar eventos y enseñanzas de algunos cuantos días. Tan solo considere que del versículo 13 al 20 de los 21 capítulos del Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 20, capítulos 13 al capítulo 20, prácticamente es la última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de los otros evangelios donde la última semana se describen en los últimos 3 capítulos, en los últimos 4 capítulos, no, Juan está dedicando 7 capítulos de sus 21 capítulos prácticamente a la última semana, ¿no? El capítulo 21 lo dedicará a narrar la resurrección del Señor Jesucristo. En cuanto al autor, bueno, en realidad el texto no menciona el nombre del autor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Juan siempre va a manejar un perfil discreto, ¿no? Juan no va a ser un personaje que se va a dar a notar, siempre va a manejar un perfil muy discreto, pero bueno, al leer el Evangelio vemos que el autor es un judío de la Palestina de la época. ¿Por qué? Porque obviamente se ve que conoce las costumbres de la época y del lugar, ¿no? Y bueno, pues hay indicaciones de que el autor de este libro pues fue un testigo ocular del ministerio de Jesús, es decir, estuvo presente con Jesús, ¿no? Caminó con Jesús durante su ministerio en esta tierra. De hecho, el capítulo 21 nos da indicios que identifican al escritor, que sería Juan, porque, por ejemplo, el verso 24 nos habla del individuo que escribió estas cosas, ¿no? Y bueno, si vemos en ese capítulo, el verso 20 descarta a Pedro porque cuando se refiere al individuo que escribió estas cosas, acababa de hablar de Pedro en tercera persona, entonces, pues no puede ser Pedro, ¿no? También el verso 20 del capítulo 21, el autor habla de sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ¿no? Y bueno, pues aquí normalmente Juan siempre se describía de esa manera, ¿no? También tendríamos que descartar a Santiago, el hermano de Juan, porque para cuando este evangelio fue escrito, ya Santiago había muerto hace mucho tiempo. Santiago murió mucho antes de que se redactaran los evangelios. De hecho,
Se cree que murió inclusive antes del primer escrito del Nuevo Testamento, que se cree fue la epístola a los Gálatas, perdón, por parte de Pablo, ¿no? Bueno, pues hablemos de Juan. Características de Juan. Sabemos que es uno de los llamados hijos del trueno, ¿no? ¿Quiénes son los hijos del trueno? Pues Juan y Santiago o Jacobo, su hermano, ¿no? Que se cree que fueron llamados así por esta situación que se presentó cuando Jesús quiere atravesar por Samaria y los samaritanos no lo permiten, y entonces son estos dos hermanos que le dicen: Señor, si quieres en este momento oramos y que caiga fuego del cielo, ¿no? Y entonces creemos que a raíz de eso se ganaron el mote de hijos del trueno. De oficio pescador, Juan fue uno de los primeros seguidores del Señor Jesucristo y perteneció a este círculo íntimo de tres apóstoles. Estamos hablando de Pedro y de los dos hermanos, Juan y Jacobo, ¿no? Que estuvieron presentes ahí en el monte de la transfiguración y fueron aquellos que se apartaron también para acompañar al Señor Jesucristo ahí en el huerto del Getsemaní en la pasión, ¿no? Sabemos de Juan que fue una persona que respondió muy bien a las instrucciones y sobre todo a los regaños del Señor, no fue de duro corazón, a tal grado que el Señor en la cruz le va a encomendar el cuidado de María, que en ese momento pues ya era viuda, José ya no vivía, y al parecer los hermanos de Jesús pues aún no creían en él, ¿no? Tenemos que entender que María en cierto sentido quedaba un tanto desamparada. Juan es este otro discípulo que conocía al sumo sacerdote, que está referido ahí en el capítulo 18 de este evangelio, ¿no? Donde está narrando el juicio de Jesús y dice que Pedro y el otro discípulo le seguían de cerca y que cuando llegan a la casa del sumo sacerdote en la puerta no dejan pasar a Pedro, pero sí puede pasar este otro discípulo porque conocía al sumo sacerdote y entonces logra entrar, ¿no? Habla con una mujer de la casa y logra que Pedro también entre, ¿no? Entonces, pues Juan es este otro discípulo que conoce al sumo sacerdote, que va a tener acceso a la casa, ¿no? Y que entendemos estuvo presente en el juicio de Jesús. Sabemos de Pedro que entra a la casa, se queda en el patio. Conocemos esta historia donde le empiezan a preguntar que si es uno de ellos, que si es Galileo, porque habla como ellos, y entonces niega al Señor Jesucristo. Entendemos que Juan sí logró entrar todavía no se quedó en el patio de la casa, sino que todavía entró a donde Jesús estaba siendo juzgado, ¿no? Según la historia, Juan sobrevivió a todos los apóstoles, ¿no? De hecho, murió en el Asia Menor, edad avanzada, posiblemente en Éfeso, que es donde llevó mayormente su ministerio. Y bueno, esto es muy importante. Tenemos que entender que Juan va a desarrollar una perspectiva muy especial a diferencia del resto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que él va a morir a una edad avanzada, a Juan le tocó ver no solamente la formación de la iglesia, de la iglesia que llamamos comúnmente la iglesia primitiva, no solamente va a suceder eso, sino que también Juan verá dar a esta iglesia sus primeros pasos, ¿no? El autor dice una iglesia que sale de la infancia, ¿no? No solamente eso, sino que Juan ya contaba con varias copias de las escrituras, lo sabemos por referencias que hace en sus epístolas generales, ¿no? Y también porque le va a tocar confrontar las primeras herejías que se darán dentro del cristianismo, ¿no? Es decir, ¿qué es una herejía? Cuando se toma una doctrina y se distorsiona, ¿no? Existían muchas corrientes religiosas que eran diferentes del cristianismo, que no procedían del cristianismo, como por ejemplo el movimiento saduceo, ¿no? Donde era una especie como de judaísmo con sincretismo griego y donde los saduceos no creían en los milagros, no creían en la resurrección, ¿no? Pero bueno, pues no procedía del cristianismo.
Una herejía es cuando es una enseñanza que sale de una doctrina y se distorsiona. Y entonces una de las doctrinas heréticas que van a empezar a surgir, pues es esta doctrina conocida como el gnosticismo, donde se dará una especie como de versión, una nueva versión del cristianismo, la cual va a establecer que Jesús no fue un hombre. ¿Por qué? Porque el gnosticismo establece que la materia es mala. Y si Jesús es el Hijo de Dios, Jesús simplemente no pudo haber sido un hombre, ¿no? Un ejemplo de herejía cristiana serían los famosos judaizantes que le tocará confrontar a Pablo, ¿no? Una herejía que sale del cristianismo y que busca nuevamente la salvación en la ley, utilizando a Jesús como una simple herramienta, ¿no? O sea, sí, Jesús murió por ti, pero serás salvo si cumples la ley. Y entonces esto se vuelve una herejía, ¿no? Así como Pablo tendrá que confrontar la herejía del judaísmo, del movimiento judaizante, ¿no? A Juan le tocará sobre todo confrontar la herejía del gnosticismo. Y bueno, este evangelio ya circulaba en las iglesias, sobre todo de los inicios del segundo siglo, del año 100, por lo que se cree que fue escrito por ahí alrededor del año 85 a 95 después de Cristo, ya en una época muy tardía. Tome usted en cuenta que, por ejemplo, Pablo ya había escrito todas sus epístolas, Pedro ya había escrito también todas sus epístolas, y ellos murieron por ahí alrededor del año 64 después de Cristo, ¿no? Bueno, pues 20 años después, Juan está escribiendo su evangelio, alrededor de 20 años después, ¿no? En cuanto al propósito, les repito, pues está en el texto clave con el cual iniciamos esta sesión, que es Juan 20, 30, 31, donde se nos muestra estas señales para que creamos, ¿no? Y cuando leíamos el texto le decía, ponga usted atención en este término, señales, porque Juan nunca va a hablar con el término milagros, él va a emplear la palabra señales. ¿Por qué? Porque él va a hacer hincapié en el propósito, ¿no? Que es el propósito de los milagros, es revelar la divinidad de Jesús. Un milagro debe de tener el propósito de revelar el poder de Jesucristo. Juan no va a tratar de llamar la atención en la espectacularidad de los milagros, cosa que sí hacían, por ejemplo, los saduceos, ¿no? Aquellos que dudaban los fariseos, ¿no? Aquellos que dudaban de Jesús y decían, si eres el Hijo de Dios, pues haz una señal, danos una señal espectacular, porque la espectacularidad es la base de la confianza. Entonces, si nosotros vemos que haces algo espectacular, entonces sí creeremos. Pero Jesús no vino aquí a llenarle el ojo a las personas que esperan cosas espectaculares. Él obraba milagros para dar a saber, para dar a conocer que Él es el Hijo de Dios, ¿no? De ahí que entendemos cuando dice, por ejemplo, ¿qué es más fácil? Decirle a esta persona, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Pues obviamente es más fácil decirle a una persona que los pecados son perdonados, pero eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete, ¿no? Porque si yo puedo hacer eso, entonces significa que soy capaz de decir también que los pecados son perdonados por cuanto soy hijo de Dios, ¿no? Entonces, Juan siempre se va a manejar bajo la perspectiva de las señales, ¿no? Donde lo que busca es llevar al significado que está más allá de lo que los ojos contemplan, ¿no? Y entonces los versículos 30-31 del capítulo 20, pues nos establecen para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? De hecho, lo que Juan está buscando es que todo aquel que lea su evangelio desarrolle el creer en Jesús. De hecho, una de las palabras que más se repiten en este evangelio son dos. Una de ellas es creer. La otra, como puede ver usted ahí al final de esta diapositiva, pues es vida. Un ejercicio muy interesante que alguna vez hice en un curso, el maestro
nos pedía que marcáramos, fue mi hermano Carlos Benítez, nos pidió que marcáramos, cuando leíamos el Evangelio de Juan, que marcáramos con un color las palabras creer y vida. Y sí, efectivamente, eran palabras que se repetían mucho, pero no solamente eso, sino que estaban en versículos muy estratégicos, muy significativos de este Evangelio. Yo le animo y le invito a que haga lo mismo. Ahí en su Evangelio, cuando vaya leyendo el Evangelio de Juan, marque con un color las palabras creer y con otro color las palabras vida. Obviamente, en cualquiera de sus formas gramaticales, no en cualquiera de sus conjugaciones. Bien, ¿a qué punto quiere llegar Juan? Es que no basta decir tengo fe, sino que se debe indicar el objeto de la fe. No se basta decir, sí, yo creo, sí, pero ¿en quién crees? ¿No? Hoy se maneja mucho algo que se denomina la inteligencia espiritual, que establece que tenemos que reconocer que hay algo más allá que trasciende nuestra humanidad, ¿no? Pero se quieren quedar en eso. Tienes que creer que hay algo más allá que rebasa tu humanidad y entonces estás desarrollando una inteligencia espiritual y llámale como tú quieras. No, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, Juan nos va a llevar a un punto en el que o nos presenta al Salvador o nos presenta al juez. Lo vamos a ver más adelante. Pero decir que solamente creo, que creo en un ser superior, no es suficiente. Y ahí es a donde Juan nos quiere llevar. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está el objeto de la fe. No se trata de reconocer que tenemos fe. Se trata de reconocer cuál es el objeto de nuestra fe. Y dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan realmente lo que está exponiendo son las buenas nuevas, ¿no? De ahí que es el Evangelio según San Juan. Lo que está buscando Juan es que los lectores depositen su confianza en Jesucristo y entonces tengan esta vida. Piense usted, lo estudiaremos en sesiones posteriores, este pasaje donde Nicodemo se acerca a Jesús y ese es el mensaje que se lleva. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos, porque tú lo que necesitas es vida nueva. ¿Ok? Bien, seguimos adelante entonces. Le pongo aquí un esquema del contenido del libro, donde Juan, al igual que los otros apóstoles, busca responder a la pregunta de quién es Jesús. Mateo trata de presentar a Jesús como el Mesías, aquel que cumple las promesas de todos los profetas del Antiguo Testamento, porque le está escribiendo a un público mayormente judío, ¿no? Marcos le está escribiendo a un público gentil, donde está presentando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el siervo de Dios. Este siervo sufriente del que habló Isaías es aquel que ha venido a servir y que ha venido a dar su vida en rescate de muchos, ¿no? Entonces Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Como aquel perfecto Dios y perfecto hombre, ¿no? Él le está escribiendo a un público, pues, mayormente gentil, ¿no? Él escribe a un público mayormente gentil, donde lo que tiene que demostrar es que Jesús, siendo un hombre, un perfecto hombre, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su público gentil es un público que cree en dioses griegos, estos dioses pasionales, estos dioses inestables emocionalmente, ¿no? Que de repente tienen un capricho y hacen una locura y le mandan un rayo a alguien y cosa por el estilo. Y entonces Lucas está demostrando que Jesús es un perfecto hombre, que no tiene pecado, que no tiene disvariantes como hombre, y es un perfecto Dios, ¿no? Que también no tiene disvariantes como Dios, ¿no? Que tiene atributos perfectos tanto como hombre como Dios. Esa es la presentación de estos autores en sus evangelios de quién es Jesús. Juan responde que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces nos presenta, por ejemplo, las descripciones del Hijo de Dios como lo que conocemos como los 7 yo soy, ¿no?
Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida y la vid verdadera. Ahí le puse a usted los pasajes donde puede encontrar estas declaraciones que no son de Juan, en realidad son declaraciones que Jesús hace de sí mismo y que Juan rescata aquí en su evangelio, ¿no? Pero si nos vamos a un bosquejo más técnico, bueno, le presento este bosquejo del libro que tiene usted aquí abajito, donde vemos el evangelio que puede ser estudiado en 4 partes, ¿no? Los primeros 12 capítulos donde se nos habla del verbo rechazado, esta luz que vino a los suyos y que los suyos no le recibieron, ¿no? Y que veremos cómo será criticado, ¿no? Donde pues este dice que puede destruir el templo y en 3 días lo edificará, donde lo visita un Nicodemo que por el momento no está siendo muy convencido, etcétera, ¿no? Después vemos al verbo apreciado de los capítulos 13 al 17, donde llevamos a un Jesús que está tomando la Pascua con sus discípulos, con aquellos que sí creen en Él, y donde Jesús les está ministrando, y ellos están empezando a entender muchas cosas, y por eso es que lo están apreciando, ¿no? Después del capítulo 18 y 19 vemos el verbo crucificado, que es prácticamente la descripción de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de ahí el verbo resucitado en los capítulos 20 y 21. Prácticamente esos serían como las 4 partes en que podemos bosquejar este maravilloso evangelio. También Juan nos comparte, de todos los milagros de Jesús, Juan nos comparte 7 de los más significativos, conocidos como las 7 señales, ¿no? De los cuales 5 de ellos solamente están en el Evangelio de Juan, los otros autores no los refieren. Le pongo como ejemplo el primero, la transformación del agua en vino ahí en las bodas de Caná. Solamente Juan narra este milagro, no lo narran los otros evangelios, ¿no? Hay otros milagros que sí se narran en otros evangelios, como es el caso de la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces aquí le estoy colocando estos 7 milagros que Juan le llama señales, las 7 señales con sus respectivas citas bíblicas, obviamente todas en el Evangelio de Juan, para que usted las pueda consultar y las pueda revisar con mayor calma. Entonces lo que Juan está haciendo, le repito, es que le está presentando al lector. A ver, lector, yo no sé si tú has escuchado o no antes de Cristo, pero este es el verbo, este es el que es la luz de los hombres, el que vino a los suyos y a los suyos no le recibieron, así que tú tienes una decisión, o le aceptas y Jesús se volverá tu Salvador, o lo rechazas y entonces Jesús será tu juez. Es interesante y es maravilloso el enfoque que Juan hace de este evangelio. Bien, entremos al prólogo, donde Juan en los primeros versículos, pues a diferencia de los otros evangelios, donde unos inician con la genealogía para demostrar la línea real o la línea davídica de Jesús, Marcos es un poquito más práctico. Él arranca describiendo el ministerio de Jesús, ¿no? Arranca con un Jesús que comienza a predicar: arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Es más pragmático, si lo quieren ver de esta manera. Juan arranca con una apertura profunda, teológica. Él no se presenta, le repito, él tiene un perfil un tanto discreto, no se presenta, ni va a presentar su derecho a escribir este evangelio, como lo hace Lucas, por ejemplo, ¿no? Donde dice: las cosas que habéis escuchado, las he recopilado, le escribe a este personaje nombre Teófilo, ¿no? Yo me he dedicado a investigar y te presento, y está como tratando de justificar el evangelio que nos está presentando, un evangelio maravilloso, el de Lucas, ¿no? Pero Juan, no, él entra de lleno con revelaciones teológicas profundas, ¿no? En los primeros 2 versículos tan solo nos llevan a la verdad de la eternidad pasada, ¿no? Recuerde usted que algo eterno es algo no solamente que no tiene fin, sino que nunca ha tenido principio. Y Juan habla acerca del verbo. Bueno, esta es la traducción que da la Reina Valera.
El original es el Logos, ¿no? En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Este era desde el principio, ¿no? Logos es un término que significa algo así como palabra, ¿no? Pero es una palabra dinámica, es una palabra que ejecuta. Por eso es que los traductores de la Reina Valera decidieron traducirlo como verbo, ¿no? Pero no tenemos que quedarnos con este concepto de verbo como una mera categoría gramatical. Recuerde usted que para el pensamiento grecorromano, el logos era un concepto muy profundo, ¿no? Donde los griegos pensaban que era a través del estudio de la palabra estudiada que se alcanzaba la virtud y le llamaban precisamente el logos, ¿no? Juan lo que está estableciendo es, hey, hay un logos, pero no es el logos que ustedes creen. Este logos del que les voy a hablar estaba desde el principio, ha sido eterno, no tiene inicio y estaba con Dios y era Dios, ¿no? Entonces, este término de logos implica algo así como comunicación y tenemos que entender que este logos es Jesucristo y es nada más y nada menos que la revelación completa de Dios el Padre. Nuevamente aquí me equivoqué porque puse Dios con minúscula, discúlpeme la falta de respeto. Dios siempre debe ser con mayúscula, discúlpeme. En Jesucristo se cumplen a plenitud todos los propósitos, todos los planes y todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra, Jesús es la palabra en acción de Dios. De tal manera que si queremos entender a Dios actuando, solo lo podremos hacer conociendo a Jesús. ¿Recuerda usted a estos apóstoles que decían, Señor, muéstranos al Padre? De hecho, fue Tomás quien dijo, Felipe. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y aún no han conocido al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la acción del Padre, ¿no? Entonces, continuando con el inicio, vemos tres verdades importantes tan solo en el primer versículo. Número 1, la preexistencia del verbo, la preexistencia del logos. Dice, en el principio era el verbo, era el logos. Es decir, Cristo ya existía. Él mismo se refiere, antes que Abraham fuese, yo soy. De hecho, cuando Jesús intercede por sus discípulos, esto se da en el capítulo 17, en el verso 9, dice, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, que tú y yo tuvimos desde que estábamos juntos antes de que el mundo fuese, ¿no? Entonces, en el principio era el verbo. Y tenemos que entender que la creación, lo que nosotros entendemos por creación, el tiempo, el espacio y la materia, ¿no? Cuando fueron creados, Cristo ya existía. Esta es la preexistencia del verbo. La verdad número 2, la personalidad del verbo. El verbo era con Dios y este era con significa a la par de. Y está indicando, está hablando de dos personas, pero enfocándose sobre todo a la individualidad de la segunda. Jesús tiene identidad, Jesús tiene personalidad. Jesús no es como de repente muchos han querido establecer. Jesús es una energía, los gnósticos, ¿no? Es que si Jesús procede de Dios, no puede ser materia, porque la materia es imperfecta. Entonces Jesús es un espíritu, es una especie como de holograma que la gente veía y que parecía persona, pero que en realidad no lo era. Por eso Juan trata de contrarrestar esta herejía y Juan, si lo analiza, siempre está hablando con ideas de tocar al Señor, ¿no? El que se recostaba junto a él, yo lo toqué, yo lo palpé. No puedes decir que era un espíritu, un holograma, porque yo lo toqué, él me abrazó, etcétera, ¿no? No es de que Juan fuera presuntuoso y dijera, yo era el consentido y a mí me abrazaba y a los otros no, ¿no? Sino que trata de comunicar esta idea de que yo lo toqué, era físico, él era real y yo doy testimonio de estas cosas, ¿no? Y la tercera verdad
es la paridad del verbo con respecto al Padre, ¿no? Y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Juan nos presenta a Cristo como Dios. No es como un Dios, no es como inferior a Dios, como si fuera un ángel. No, Jesús es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesucristo tiene las mismas características, los mismos atributos que el Padre. Y el hombre tiene que responder al Hijo de Dios, a Jesús, por quien Él es. Esto es muy importante porque de repente se acercan personas, oiga, ¿usted cómo piensa que será un futuro la vida en la tierra, no? Pues queremos decirle que en la tierra llegará un tiempo en que habrá paz, habrá prosperidad, etcétera, ¿no? Y cuando uno pregunta, ¿y cómo será posible eso? Leyendo su Biblia y compartiendo este mensaje a otros. ¿Y qué pasa con Cristo? Bueno, es que Él fue un gran profeta y fue un ejemplo para nosotros, pero hasta ahí. No, porque si nosotros hacemos eso, no estamos respondiendo a lo que Jesús es. Y perdónenme, pero Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo y tiene los mismos atributos que el Padre. Y si nosotros no respondemos ante esa verdad de esa manera, simplemente no estamos respondiendo como Él quiere y como nosotros necesitamos, ¿no? Se describe la obra del Verbo, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Es decir, Jesús, le repito, todas las cosas por Él fueron hechas, todo lo que nosotros entendemos como tiempo, espacio, ¿no? Por Él fueron hechas. Y si nada de lo que hemos visto en la creación hubiera sido hecho, sino por Él, porque Él es la fuente de vida, Él es la fuente de creación. Juan no nos presenta detalles del nacimiento de Jesús como lo hace Lucas, por ejemplo. Solamente nos declara, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí vemos la doctrina de la encarnación. Esta doctrina que establece que Dios acepta encarnarse, acepta vivir en un cuerpo humano. Y es ahí que el Verbo acepta estar en un cuerpo humano y llega a ser un verdadero hombre. Jesús es el Dios encarnado. Y dice, vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esto es una referencia, al hablar de la gloria de Jesús como la gloria del Padre, es una referencia a los atributos de Jesús, que son atributos divinos iguales a los del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Esta es una declaración de que Jesucristo está completamente dotado y no le falta nada. Por eso no podemos decir que Jesús fue simplemente un profeta, ¿no? No podemos decir que Jesús fue simplemente un seguidor. Yo sé que de repente mucha gente verá esto y me comenzará a bombardear con comentarios y me comenzará a decir, no, es que no has leído bien, porque la interpretación que tú tienes no está bien, porque si lees el pasaje dice que el Verbo era en el principio y era uno de los dioses, etcétera, ¿no? Bueno, recuerde que nosotros estamos tomando los escritos, haciendo una exégesis del original en el hebreo, ¿no? Nosotros no estamos sacando una traducción de la nada diciendo que es especializada. Esto es un trabajo serio de personas que se han dedicado a hacer exégesis serias, ¿no? Entonces es muy importante que lo que estamos estudiando, por eso le decía que el Evangelio de Juan es profundamente teológico y es basado en un estudio exegético, ¿no? Y bueno, cuando vemos que Jesús es lleno de gracia, quiere decir que Jesús es el dispensador de la gracia, ¿no? Por ejemplo, cuando Lucas nos narra la visitación del ángel a María para anunciar lo que se conoce como la anunciación, le dice a María que llena es de gracia, y de ahí muchos toman que María es dispensadora de la gracia, pero en realidad lo que tenemos que ver es que María simplemente fue receptora de la gracia. María no es dispensadora de la gracia, es decir, en María no hay intercesión, en María no hay perdón de pecados. María solamente fue receptora de la gracia, que es Jesucristo, quien es dispensador de la gracia. Es en Jesús
en quien hay perdón de pecados, es solamente en Jesús en quien hay intercesión ante el Padre, y es solamente en Jesús en quien se halla salvación y vida eterna, ¿no? Con esto quiero aclarar que obviamente nuestros cursos están enfocados para, obviamente, nuestra iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia bíblica Torrefuerte, una iglesia cristiana, una iglesia evangélica protestante, ¿no? Porque de repente, cuando hemos dado estos cursos, pues es un curso que se ofrece de manera abierta en internet, y de repente la gente nos escribe, pensé que eran católicos y nos engañaron. No, 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 esto no es un engaño, ¿no? Nuestra corriente es una corriente cristiana, evangélica, protestante, ¿sí? Así nos han denominado los católicos, y bueno, no tenemos empacho en eso, no protestamos ante nada, pero bueno, si nos identifican así, sí, esa es nuestra postura, porque nuestros cursos están dirigidos propiamente a la comunidad de nuestra iglesia bíblica Torrefuerte aquí en Puebla, y pues a todo aquel que pueda ser de bendición, ¿no? Si alguno aquí dice, pues yo no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, es un disparate, bueno, pues ahí tiene usted la libertad, solamente un clic de su equipo, de su computadora. Pero bueno, siguiendo adelante, aspectos positivos y negativos que nos presenta Juan, ya para llegar al final de esta sesión. Bueno, entre lo positivo vemos que Juan identifica al verbo como la luz del mundo, es decir, no presenta a Jesús como un ser misterioso que hay que descubrir solamente alcanzando cierta sabiduría, ¿no? De hecho, nos describe que vino a los hombres, es decir, que esta luz se podía apreciar por los hombres, y que es posible ser hijo de Dios, más a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, dentro de lo positivo, Juan nos hace ver que es posible ser hijo de Dios al recibir y al creer en Él, ¿no? Lo que en el argot cristiano decimos aceptar a Cristo. Y ojo, porque esto nos permite ver que es un resultado instantáneo y completo. No requiere de obras posteriores. No significa que si recibes a Cristo en tu corazón y crees en Él, crees que Él dio su vida por ti y que ha pagado por tus pecados, estás en un modo espera de adopción en la familia de Dios, porque todavía te falta una experiencia más, como un segundo bautismo, como obras, o buenas obras, etcétera. No. Tú eres hijo de Dios al recibir a Cristo y creer en Él, y automáticamente entras a la familia de Dios. ¿Dónde está lo negativo? Juan nos describe que el mundo no reconoció esta luz, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le reconocieron, y simplemente no le quisieron reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo vino a apropiarse de lo que era suyo, de lo que le pertenecía, de su reino, principalmente los judíos, pero fueron los mismos judíos quienes optaron por no reconocerlo como rey, ¿no? Y bueno, pues cierra también ahí el pasaje diciéndonos que a Dios nadie le vio jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible para el hombre ver a Dios, porque como lo establece la Biblia, cualquiera que vea a Dios muere. Por causa del pecado, el hombre perdió por sí mismo su santidad, y por eso es imposible ver a Dios. Pero gracias a Cristo Jesús, el hombre nuevamente vuelve a tener acceso a Dios. Tenemos que entender que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Jesús mismo ministró del Padre diciendo que Dios es espíritu, lo hará en Juan capítulo 4, ¿no? Y tenemos que entender que Dios tiene atributos como nosotros, pero ojo, la diferencia está en que Dios posee en lo infinito lo que el hombre tiene de manera finita, ¿no? Alguna vez un chico me preguntaba, ¿Dios no sería imperfecto al tener emociones como las tenemos nosotros? Bueno, Dios tiene emociones como las tenemos nosotros. Él también tiene gozo, Él también tiene ira, ¿no? Pero la diferencia es que Él la tiene en perfección. Nosotros, pues a veces ni siquiera podemos manejar nuestras emociones, ¿no? Y ahí andamos bien bipolares, ¿no? Es decir, Dios, a diferencia de nosotros, tiene capacidades ilimitadas. Nosotros también tenemos capacidades, pero son limitadas. Pero la buena noticia aquí es que si bien a Dios nadie le vio jamás, Jesús,
nos vino a dar a conocer al Padre. Y esa es una gran noticia que nos presenta el Evangelio de Juan. Mi hermano, mi hermana, pues para terminar esta sesión con unas palabras para reflexionar, unas preguntas, perdón, para reflexionar. ¿Usted verdaderamente se ha acercado a Dios a través de la persona de Jesucristo? La pregunta es importante. ¿Usted verdaderamente se ha acercado a Dios a través de Jesucristo? ¿O ha llegado a la iglesia porque alguien lo había invitado y de repente pues entró en la dinámica de vida de iglesia, pero en realidad no ha conocido a Jesús y por lo tanto no ha conocido al Padre? Le pongo este ejemplo. Yo llegué a la iglesia cristiana porque conocí una güera preciosa que me encantó y dije yo la tengo que conquistar y supe que era cristiana y entonces le empecé a acompañar a la iglesia y como yo tocaba guitarra, estaba yo estudiando en el conservatorio, pues me invitaron a la alabanza y yo ya era una persona que alababa a Dios en un grupo de alabanza, pero que en realidad yo iba porque a mí me interesaba la güera. Pero Dios es bueno, mi hermano, y tocó mi corazón y en su misericordia pude conocer a Jesús y entonces conocí al Padre y pues pude asistir a la iglesia para buscar a Dios y pude acercarme a Dios. Y Dios fue bueno porque me permitió quedarme con la güera. Y gracias a Dios por mi esposa y porque es madre de mis hijas y porque es una excelente compañera. Pero a veces corremos el riesgo de pensar que estamos acercándonos a Dios cuando en realidad nos acercamos a circunstancias que nos tienen en una iglesia. Y tenemos que ver si en realidad nos estamos acercando a Dios a través de Cristo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría usted la naturaleza de Jesucristo? Porque acabamos de ver en los primeros versículos verdades profundas teológicas que nos tienen que llevar a preguntar si nosotros entendemos quién es Jesucristo, sobre todo su naturaleza. ¿Usted como persona de fe cree en Jesucristo como lo describe la palabra de Dios o quizá está creyendo en un Jesucristo que usted mismo ha construido? No, es que yo creo que Chuchito es así, es asado. Y a veces cometemos el riesgo de empezar a caminar siguiendo a un Jesús que nosotros mismos hemos construido. Y recuerde que nosotros tenemos que responder a Dios por quien es Jesucristo. Por lo tanto, la última pregunta en su vida, ¿está usted respondiendo a Dios por quien es Jesucristo o por lo que usted cree que es lo correcto? Muchas personas luchan en su corazón porque de repente dicen, en esta iglesia falta amor, porque en esta iglesia las cosas deberían ser así. Y cuando uno escucha sus argumentos, lo que uno escucha es lo que las personas idealizan como iglesia. La iglesia debiera de ser así, el pastor debiera ser así. Y entonces ellos creen que se están acercando a Dios, pero en realidad están caminando en un legalismo de lo que ellos creen que debiera ser. Pero nosotros tenemos que responder como hijos de Dios por quien Jesucristo es. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta primer sesión de nuestro curso El Evangelio de Juan. Le pido encarecidamente que vaya leyendo este primer capítulo que ya vio, tiene mucho que rascar, ¿no? Tiene mucho que meditar. Y bueno, que vaya revisando con calma en la semana todos aquellos cuadros, los bosquejos y las citas bíblicas que hemos utilizado como referencia. Simplemente haré una oración ya para culminar con esta sesión y si Dios lo permite, pues nos veremos en lo que será la segunda sesión de nuestro curso. Vamos a orar. Y bendito y amado Señor, cuántas gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra y sobre todo de estudiar este maravilloso evangelio. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, Padre, porque nos permites conocer la persona de Jesucristo, el que era, el que es y el que será, el que existía antes de todo lo creado, el que ha estado a tu diestra y el que es Dios juntamente contigo. Ayúdanos a entender esto, Padre, es una revelación grande y ayúdanos a caminar en esa revelación. Padre, nosotros somos imperfectos y la vida no se trata de pretender ser caminando en un mero conductismo. Mi Señor, queremos caminar partiendo de que tú eres Dios. No es fácil, Padre, no lo vamos a lograr por nosotros mismos. Pero gracias a que contamos con tu palabra, con tu espíritu,
y con tu Hijo Jesucristo. Por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.